Buenos días, hermoso tiempo de alabanza, hermoso momento de adoración. Toca en esta mañana esta reunión de ministerio. Les voy a pedir que si ustedes pueden ir yendo al Evangelio de Juan, capítulo 12. Y el capítulo 12 va a hablar del ungimiento de Jesús con perfume. Capítulo 12 de Juan, que me encanta. Después va a hablar el capítulo 12 de la entrada de Jesús en Jerusalén. Hay un pollino, dice. Y hay algo que tiene el Evangelio de Juan, que es que narra un episodio y una pequeña porción de la palabra que solamente está en Juan. Entonces, si fuéramos a todos los evangelios, encontraríamos cosas muy similares, pero hay algo que Juan tiene que los otros evangelios, los sinópticos, no lo traen. Y llama la atención y quería compartirlo con ustedes en esta mañana, casi digo, en esta noche. Bien, oramos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir en esta mañana, Padre, a abrir tu palabra. Gracias porque podemos venir libremente, abrir tu palabra, adorarte, cantarte, disfrutar de estar acá. Gracias por los saludos, gracias porque hemos podido compartir y estamos compartiendo en nuestras reuniones. Gracias, Señor, por la iglesia. Te queremos pedir que ahora nos hables, de que, Señor, tu Espíritu se mueva en medio nuestro y que, Padre, podamos escuchar tu palabra y tu mensaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Va a decir, luego de la entrada a Jerusalén, en el versículo 20, si ustedes ven Juan 12:20, va a hablar de unos griegos. Y es el único, como les decía, el único evangelio que cuenta y narra esto de los griegos que aparecen acá. Y tampoco está muy claro de si es inmediatamente después de que Jesús entre en Jerusalén o unos días después. Hay algunos que hablan y dicen que esto sucedió unos días después, cuando ya Jesús vuelve al templo y está enseñando y hablando en el templo. También está la limpieza del templo, cuando Jesús tira un poco todo. Bueno, como que puede haber sucedido en esa situación. Como solamente Juan narra esto de los griegos que aparecen en esta parte del versículo 20, podemos decir que fue luego de la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén. Y dice, había ciertos griegos, y justo sucedió que en la reunión de varones, para envidia de las mujeres, Marce nos contó y nos narraba de que había habido en Hechos, en el libro de Hechos, había habido un problema entre los griegos y los judíos que murmuraban que las viudas de los griegos eran desatendidas y que los judíos no atendían a las viudas de los griegos y los griegos y los griegos. No es este el mismo término que utiliza el apóstol Juan acá. Cuando acá dice estos griegos sí son griegos, no judíos. No judíos de la diáspora que hablaban griegos, sino que estos eran griegos. ¿Ok? Son diferentes. Eran extranjeros. Eran lo que podemos llegar a decir para la Biblia como para entendidos, gentiles, verdaderos gentiles. Pero con un detalle que va a decir que venían estos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Sabemos de que el Señor Jesús, que se acercaba en el tiempo de la fiesta, y de que había muchos movimientos entre las ciudades. Había mucho movimiento de gente y obviamente estos griegos, que eran griegos, podemos decir, marcando de que si tuviéramos en el mapa, Grecia está a la derecha de Jerusalén, podemos decir, serían del occidente, no eran particularmente de Grecia, eran griegos que vivían, o que según los que estudian y los que saben, eran griegos que eran muy conocidos o que eran conocidos de Betsaida. ¿Por qué dice esto y por qué se dice esto de este relato, de esta porción de la Biblia? ¿Por qué? Porque estos griegos se acercan, habían subido a adorar a la fiesta, habían subido a adorar a Jerusalén, y se le acercan a Felipe, y hecha la aclaración, Felipe era de Betsaida, dice. Entonces, por esa aclaración, al parecer tenían como forma de acercarse a él, o lo conocían, o eran de la ciudad, o tenían algún tipo de familiaridad con Felipe, que van y se le acercan a Felipe. Hay que entender y destacar de que no porque existe esa ciudad ahí también nombrada, cuando dicen que estos griegos habían subido a adorar en fiesta,
no es que simplemente habían ido porque había buenos precios, porque la comida estaba barata, porque había mucha fiesta, sino porque realmente habían ido a adorar a Dios. Realmente ellos querían adorar a Dios. Y en esto, el gentil tenía dos formas de hacerlo: como prosélito, como persona convertida al judaísmo, como persona que decidía vivir una vida pseudo-judía, convertido al judaísmo, siendo gentil. Estaban las opciones, había formas, o bien simplemente dentro de su cultura, dentro de lo que ellos creían, dentro de lo que ellos habían vivido y de lo que ellos eran como griegos, temer a Dios, ser temerosos de los ritos, de la cultura de Dios y del respeto de ese Dios de los israelitas, que a su vez veían como obviamente un buen Dios para adorar. Se entiende de que estos griegos eran más tirados a esas personas que conocían de Dios, eran temerosos de Dios, pero que no habían dejado su cultura de griego ni sus posiblemente otros dioses. Sabemos de que los griegos eran politeístas por naturaleza, vamos a decir. Entonces se entiende de que estos griegos que habían subido a adorar porque les correspondía adorar, porque era la onda adorar, y que a su vez no habían dejado sus otras costumbres. Pero eran de Betsadia. Y se le acercan a Felipe y le dicen, le rogaron, se le acercan diciendo y le ruegan: Señor, le dicen a Felipe, quisiéramos ver a Jesús. Al parecer, Felipe va a tener y tiene como un imán para esto. ¿Se acuerdan del etíope? El etíope también era un extranjero que había estado escuchando de Dios y había estado escuchando de Cristo. También se le pega a Felipe. Felipe es mandado a este etíope. Al parecer, Felipe realmente tenía este imán y esta posibilidad de poder hablar con los gentiles. Entonces, estos griegos que se acercan le dicen: Señor, te rogamos que queremos ver a Jesús. Habiendo dicho de que ellos eran prosélitos, hay una pequeña perlita que muchos marcan. ¿Por qué? Porque este pasaje y esta porción de la Biblia marca un antes y un después en lo que es el ministerio del Señor. Prácticamente acá es, podemos decir, una de las últimas cosas públicas que el Señor tiene. Luego de esto, el Señor se retrae con sus discípulos y empieza a enseñarles como en la intimidad con ellos. ¿Ok? Entonces, estos griegos que vienen a ver al Señor Jesús y le ruegan poder verlo, son vistos y son tenidos en cuenta y son marcados como, si bien vienen del occidente, podrían ser vistos y marcados como esos reyes que vinieron del oriente al nacimiento de Jesús. Estos griegos conocidos de Dios vienen del occidente y van a presenciar los últimos tiempos de Jesús. Y en esa forma de verlo y tan poética y tan linda que cuando uno empieza a indagar en la palabra encuentra, sería como que en el nacimiento del oriente y en la muerte del occidente el Señor está abarcando todo el mundo. Entonces es lindo entender de por qué Juan da el carácter especial y dice: vinieron unos griegos. Eran de Betsadia, pero eran griegos. Eran de Betsadia y eran griegos, no eran judíos. Entonces, dicho eso, le dicen a Felipe: Señor. Lo respetaban a Felipe, lo entendían de que tenía obviamente cercanía al Señor y tenían muchísimo respeto. Y le dicen: queremos ver a Jesús. Y hay algo acá que es muy lindo ver, que le ruegan ver a Jesús. Le ruegan poder tener un encuentro más cercano con el Señor. Y no como Saqueo, que se sube un arbolito para tratar de verlo, de chupa. Y es Jesús el que le dice: yo tengo que ir a tu casa, es necesario que yo vaya a tu casa. Acá, los que tienen la necesidad y los que están entendiendo de que tienen que ver realmente a Jesús y tener intimidad con Jesús, son estos griegos del occidente, de Betsadia. Y hecha la aclaración, digo: ¿por qué? ¿Por qué querían ver a Jesús? Miren, les suena la ciudad de Betsadia, ¿no?
es conocida. Muchas cosas tenemos así como al vuelo de que algo pasa en la Biblia con Betsaida. Hay algo dando vuelta, miren, no lo busquen. Pero cuando el Señor se está lamentando, dice en Mateo 11:20, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades de las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, Mateo 11:21, ay de ti Corazín, ay de ti de Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hacen hecho en vosotras, tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. El 11:22 dice, por tanto os digo, de que el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. El Señor ha dicho muchas cosas. Entre esas cosas hay un relato en Mateo 6:45, que es cuando los hace ir delante hacia Betsaida y los hace entrar en la barca. Y que cuando ellos viendo en el mar tenebroso, en el 6:50 dice, todos le veían y se turbaban. Pero enseguida el Señor habló con ellos y les dijo, tened ánimo y no temáis. Ese relato de la barca, ese relato del Señor lamentándose por la ciudad, porque había hecho muchísimos milagros que no están todos contados en la Biblia, pasan en esta ciudad. Esos griegos ya habían escuchado mucho de Jesús, ya habían vivido y habían visto muchas cosas y sabían que habían pasado muchas cosas. Dice Marcos 8:22 que él vino luego a Betsaida y le trajeron a un ciego. ¿Saben qué ciego es este que pasó en Betsaida? El que le escupe en suelo y hace barro, y ese barro es el que pone en los ojos, y esos ojos son los que de no ver pasan a ver. Ese milagro pasa en Betsaida. Ese milagro. Había mucho pasado en Betsaida, había mucha cosa, había mucho rum, había mucho ruido. Jesús había hecho muchísimos milagros. Pero ¿saben qué pasa? ¿Por qué es el ruego de los griegos y por qué es este ruego de poder verle? ¿Y por qué hacen el pedido a través de Felipe? Y Felipe después habla con Andrés, que ya lo vamos a seguir viendo. Porque Jesús tenía el ministerio para su propio pueblo. Cuando manda a los apóstoles les dice, no vayan a los gentiles. Él incluso tiene unas palabras bastante duras con una mujer que dice, no, yo primero con mi pueblo. Jesús tenía claro que su ministerio comenzaba primero por su pueblo. Lo que pasaba que era tan inmensa la capacidad de las obras que había hecho, era tan inmenso los milagros que había hecho, todo lo que era evidentemente a ojo humano imposible de negar, que este evangelio y este pasaje de la Biblia, Juan, demuestra de que Cristo ya había superado todos los límites. Cristo con su andar, con su hacer y con sus milagros ya estaba haciendo de qué hablar y estaba levantando el interés de muchísimos gentiles. Él tenía el ministerio para su pueblo y también obviamente para los gentiles, porque somos fruto de eso, es innegable. Pero en este tiempo, en este momento, él estaba más ocupado de su pueblo. Él entendía de que obviamente el ministerio comenzaba por su pueblo, pero van a pasar estos griegos y van a decir, queremos ver a Jesús, porque somos de allá, ya sabemos todo lo que viene pasando, pero nosotros lo queremos ver. Hemos venido a adorar a Dios, porque respetamos a este Dios, entendemos, pero Jesús lo queremos ver. Y a Jesús lo queremos ver y le ruegan. Felipe, un poco entendiendo de que ellos tenían el ministerio con su propio pueblo, va y le dice a Andrés y Felipe van, toman valor y se lo dicen a Jesús. Y prácticamente el relato de estos griegos desaparece de acá. Ya no van a ver más que se hable de ellos. El pedido llega a Jesús, la petición de la visita, la petición de la reunión un poco más íntima o de algo más de interiorizarse en los temas de Jesús con estos griegos, ya al final no se relata más nada de ellos, no se sabe más nada. Lo que sí se sabe es lo que dice Jesús después. Va a decir Jesús, respondió diciendo, y fíjense lo que dice. Jesús recibe el pedido de unos griegos que no eran prosélicos, que no eran convertidos al judaísmo, que eran gentiles, que ya estaban pidiendo hablar con él, y dice, ha llegado la hora. Hasta acá Jesús no había dicho esa palabra. Hasta este momento Jesús no había dicho, ha llegado la hora. Había hablado, había contado, había relatado que le iba a venir la hora, había hablado y contado y relatado que le llegaba la hora que él iba a tener. Había tratado de explicar
con parábolas y de forma de que los discípulos pudieran haber entendido qué es lo que venía. Empieza diciendo y responde: ha llegado la hora, marca el tiempo. Él entendía y sabía de que la cosa ya no daba para más y que su mensaje, y que su prédica y que su predicación necesitaba y iba a ser sí o sí vista por más personas, no solamente por su. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Díganme si yo les digo muerte, llevar fruto, grano de trigo, a ustedes no se le viene la imagen del pan de la cena. Le digo muerte, le digo trigo, llevar fruto. Somos fruto de ese trigo que murió y pudo dar mucha más vida. Entonces, el Señor Jesús escucha esto y dice: ha llegado la hora, y la explicación que da es de que tenía que ser glorificado. Y glorificado con muerte. Prácticamente el Señor le está explicando a estas personas y respondiendo a estas personas, y si este capítulo lo trasladamos a la cena, a la institución de la última cena del Señor, podría estar también ahí. Porque Cristo les podría haber estado diciendo esto a los discípulos: tengo que morir, este es mi pan, el trigo, tengo que ser glorificado. Prácticamente Jesús acá está respondiendo y está dando una explicación a esos griegos como si fuera su discípulo. Y fíjense que no utiliza cualquier otra semilla, utiliza el semilla del trigo. Y va a agregar, y va a poner en el versículo 25 algo con respecto que atenta contra toda razón humana. Porque va a decir: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Sí, ¿a quién le puede gustar ese mensaje? Yo digo, me están pidiendo verme, me están pidiendo una cita, me están pidiendo, por favor, hagamos una entrevista, queremos hablar con vos. Y yo te contesto: si amas tu vida, la vas a perder. Pero si la perdes, la vas a ganar. Realmente Jesús les contesta con su mensaje. Jesús le contesta con lo que realmente tienen que entender estos griegos para ganar vida y vida eterna. Pero yo hago una pregunta y quiero compartir esto con ustedes, que cuando venía viendo los pasajes, decía: ¿quién no ama su vida? A ver, pero en serio digo, yo amo mi vida, a mí me gusta vivir, a mí me gusta lo que hacemos, me gusta cuando empieza la semana con el trabajo, me gusta venir a la iglesia, a mí me gusta mi vida, me gusta disfrutar de mis hijos, espero algún día disfrutar de nietos, no voy a disfrutar de los yernos, no importa, pero digo, ¿a quién no le gusta la vida? Esta contestación del Señor a los griegos es un poco como que muy al hueso. Y dice: el que ame su vida la perderá. ¿Quién no ama? Lo que pasa es que el Señor les está haciendo caer en algo filosóficamente perfecto, que es: amen lo que quieran. Lo que pasa es que nos vamos a morir. De esa no escapa nadie. Ama tu vida, te vas a morir. Jesús toma a estos griegos y esta pregunta y esta insistencia en querer ver a Jesús, le dice: bueno, todo bien, me quieren ver, entienden esto. Si aman su vida, la van a perder. Y cuando digo amar la vida, hablo de esa prioridad. Uno tiene que, como les digo, y parece que estuviera negando mi propio mensaje, yo amo mi vida, hago lo que hago, amo vivir mi vida, pero entiendo y sé que primero está el Señor, entiendo y sé de que primero está Dios. Y acá un poco me hacía acordar al joven rico, que viene y le pregunta al Señor un poco lo mismo: ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Miren, no voy a apostar porque está mal apostar, pero si hubieran tenido esa entrevista a estos griegos con el Señor, le hubieran preguntado: ¿qué hacemos para tener la vida eterna, Señor? Prácticamente hubiera sido la misma pregunta. Por eso Jesús contesta esto. Porque todos estaban buscándole el secretito al Señor, todos querían ver, los que se le acercaban a ver, querían ver qué era lo distinto y cómo lograr la vida eterna. Me atrevo a decir que hasta Nicodemo le pregunta 3 veces: ¿pero cómo hago para nacer de nuevo?
¿De qué estamos hablando cuando decimos así? Cristo le contesta a estos griegos: el que ama su vida la perderá. No podemos poner a nuestra vida, a lo que hacemos, al mundo, por encima de Dios. Porque la vida es algo que vamos a perder. La prioridad no es la vida. Es hermosa vivirla, está excelente. El Señor nos ha regalado la bendición de poder disfrutar de un montón de años de vida, si es que tenemos la bendición de disfrutar de un montón de años de vida. Porque está claro, y conocemos hasta por experiencias propias, de que la vida se va y la vida se pierde. Lo importante es qué hacemos con esa vida y la prioridad y en dónde ponemos a Dios. Cristo le contesta: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y cuando dice aborrece, no vamos a decir que aborrece la vida, porque hay que el asco de esta vida. Hay que entender que esto es pasajero. ¿Saben qué dice Mateo 6:19? Mateo 6:19 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué va a estar? Nuestro corazón. Y del corazón emana la vida. Entonces, es evidente que Cristo lo que les está diciendo: amen a Dios, hasta por encima de la vida. Amen a Dios, por encima de la vida. Subordinen su vida a Dios. Y va a seguir diciendo en el 26: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Apenas y terminaba de leer esta cuestión de cómo subordinar nuestra vida a Dios y de hacer tesoros en el cielo y de entender lo que es realmente amar la vida y aborrecer la vida. Leí este pasaje del servicio a Dios y de seguirle a Dios, y pensaba en ese pasaje que Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 12:14. Dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo, dice, con el mayor placer gastaré lo mío. Y ahí podemos decir que Pablo estaba hablando de algo material. Dice: y aún, dice, yo mismo me gastaré del todo, por amor a vuestras almas, aunque amándonos más, sea amado menos. Estaba ahí un poco enojado Pablo, pero habla de gastar, de poner por el hermano, de poner por el servicio de Dios, y a su vez gastarse a sí mismo, dice. Pablo sí entendió lo que Jesús le estaba tratando de explicar a estos griegos. Pablo sí entendió lo que era aborrecer la vida, no por aborrecerla, sino por darle la verdadera prioridad. Y me pasa que pienso en qué cosas amo la vida y no amo a Dios. Porque podemos decir: no, sí, Señor, yo te amo, yo esta vida la tengo por aborrecida, pero me clavo 6 capítulos seguidos en Netflix, y si me pedís que lea un capítulo entero de la Biblia, me cuesta. No, Señor, sí, yo te amo, yo entiendo las prioridades, sos vos mi prioridad. Voy a hablar por mí, ¿no? 3 partidos padre de la semana, un partido de fútbol, hay reunión de oración o hacemos algo, no puedo, voy a faltar. Hermanos, disculpen, bendiciones. ¿Cuánto tiempo oramos en la semana, pero decimos que aborrecemos la vida? ¿Cuánto tiempo hay de realmente mensajes a nuestros amigos o a nuestras personas queridas de la familia con mensajes de aliento, pensando en gastarnos a nosotros mismos para sembrar esa semilla de trigo que tenemos? ¿Cuánto hay en nuestra vida de parecemos más estos griegos que simplemente van, participan de la fiesta, adoran, están con Dios porque entendieron que Dios es una cosa un poco innegable y que hay que participar de la fiesta y cada tanto subir a adorar y cantar cosas hermosas, pero amamos mucho más nuestra vida. Amamos mucho más nuestra vida que a Dios.
No voy a hablar de salvación, porque entendemos de que si algún día entendemos que Cristo es el Salvador, somos salvos. No estoy hablando de eso. Ustedes me entienden. Estoy hablando de las cositas pequeñas que demuestran de que yo le amo. Este era un gran acto que estaban haciendo los griegos. Estaban subiendo a adorar a Dios y querían una entrevista con Cristo. Pero cuando Cristo les dice, guarda, aman más su vida que a Dios, no se los escucha más. Porque el relato continúa y siguen hablando con el pueblo, la gente contesta. De los griegos, así como lo marca Juan, no se los escucha más. Evidentemente la respuesta de Jesús había sido lo que ellos necesitaban escuchar. Cristo no necesitó esa entrevista para decirle lo que le tenía que decir. Muchas otras veces sí, Cristo busca la intimidad, Cristo buscó hablar puntualmente con alguien. Acá contesta, relata de que apenas recibió la consulta de unos griegos que venían a preguntar, dijo, miren, terminen con todo lo que están haciendo, síganme y sírvanme. Si están dispuestos a eso, seguimos. Si no, es proselitismo. Si no, están cumpliendo con el rito. Si no, sigan como van y van a quedar bien con toda la sociedad del tiempo y del momento. Pero Cristo no les dice eso. Cristo no les tira alfombra roja diciéndole, vengan, pasen, miren qué bien, ustedes griegos han venido a adorar a Dios, vengan, charlemos un poquito más. No les contesta eso. Les dice, guarda, porque aman más su vida en muchas cosas, aman más su vida que a Dios. Y miren, obviamente, en el primero que pensé fue en mí, no me lo había pasado. Porque cuando Cristo habla y da esta explicación de que el trigo tiene que morir, está hablando de lo que yo creo. Yo ya creo que Cristo vino y murió, y ese trigo fue sembrado, y que yo tengo trigo para repartir. Yo creo que Cristo vino a morir y va a llevar fruto, y yo puedo hacer un montón para llevar ese fruto. Lo que pasa es que muchas veces amo más mi vida que salir a predicar, amo más mi vida que acompañar a un hermano en oración, amo más mi vida. Muchísimas veces pasa eso. Muchísimas veces entendemos eso y no nos gastamos, como dice Pablo, que tenemos que gastarnos. Y hacemos tesoros y estamos más preocupados por los tesoros terrenales que por los tesoros del cielo. Entonces mi corazón está acá. Creo que ahí radica el problema, que lo podamos ver, que lo podamos entender, que lo podamos cuestionar y que nos cuestionemos nosotros. Yo no vengo simplemente les vengo a contar lo que la palabra y lo que Dios me dijo a mí. Pero imagino que si se lo dijo a estos griegos que venían del occidente, de la ciudad de Betsadia, nos toca a muchísimos más. Yo les pido que no solamente seamos temerosos como estos griegos, sino que realmente vivamos para Cristo. Porque temerosos, personas que conocen de Dios, hay un montón. Que vivan para Dios son los menos. Ayer nos tocaba hablar con los y hablábamos de que tenemos la promesa de que Cristo vuelve. Y yo les decía, miren chicos, es una promesa que tenemos que tener porque nos alienta, porque nos tiene que impulsar a más, porque nos tiene que impulsar a poder ser mejores y estar de ánimo de que Cristo vuelve. Porque muchos saben de que hubo una vez un Cristo que vino y murió en la cruz. Pero no todos saben de que Cristo vuelve. Entonces, amemos menos nuestra vida. Hay un versículo en 1 Corintios 1, 22 y 24 que dice, porque los judíos, y como que cabe justo para esta parte de la narración de la Biblia, dice, porque los judíos piden señales, y los griegos que buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para que los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. No busques ni señales ni sabiduría, busca a Cristo en la cruz. Amén.